Jorge Velasco estaba sentado en su espacioso despacho en el piso 30 de un rascacielos en el centro de Madrid. Por las ventanas se extendía la ciudad, bañada por los rayos del sol primaveral. Pero la mirada del empresario de 55 años estaba clavada en los informes de extracción de petróleo de los yacimientos del norte de España. Las cifras desfilaban ante sus ojos, pero sus pensamientos escapaban una y otra vez hacia las próximas negociaciones con los socios noruegos. Jorge era un hombre de complexión robusta, con hombros anchos y andar seguro. Las canas en las sienes le daban solidez, y sus penetrantes ojos castaños revelaban una mente aguda. Hacía 30 años había fundado su empresa Geoenergía, y ahora formaba parte de las 10 mayores corporaciones petrolíferas de España. Alguien tocó suavemente la puerta del despacho. Adelante, dijo Jorge sin apartar la vista de los documentos. Entró en el despacho Alina Campos, su secretaria. La joven de 25 años poseía una belleza refinada, largo cabello castaño, expresivos ojos azules, figura esbelta. Llevaba solo 2 meses trabajando en la empresa, pero ya se había ganado la reputación de ser una empleada excepcionalmente responsable y eficiente. Señor Velasco, dijo Alina suavemente, acercándose al escritorio, he preparado todos los documentos para la reunión de mañana con los noruegos. También quería recordarle la llamada importante a las 4. Perfecto, asintió Jorge, levantando finalmente la mirada. Alina, es usted increíblemente organizada. No sé cómo me las arreglaría sin usted. Un ligero rubor apareció en las mejillas de la joven. Gracias por sus amables palabras, respondió en voz baja. En ese momento sonó el teléfono. Jorge miró la pantalla, era el director de una de las filiales en Valencia. La conversación se alargó durante media hora, y cuando terminó, ya no había nadie en el despacho. Sobre la mesa había una nota de Alina: fui al dentista, estaré de vuelta a las 5. C. Jorge se estiró en su silla y miró el reloj, las 3:30. El día había sido intenso pero productivo. Mañana tendrían lugar importantes negociaciones de las que dependía el destino de un nuevo yacimiento en el Cantábrico. Pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos años. La empresa crecía, los beneficios aumentaban, pero el tiempo para la familia era cada vez menor. Liliana, su esposa, con quien había vivido ya 30 años. Hermosa, bondadosa, comprensiva. Siempre había apoyado sus iniciativas, incluso cuando arriesgaba todo por el desarrollo del negocio. Le había dado 2 hijos maravillosos, Lidia y Alejandro. Su hija trabajaba como traductora en una gran empresa internacional, el hijo se dedicaba a la jurisprudencia, pero últimamente Jorge sentía cierto vacío. La rutina lo había absorbido por completo. Casa, trabajo, trabajo, casa. A veces quería recordar la juventud, sentirse de nuevo como un muchacho de 18 años que podía lanzarse a un viaje o preparar una sorpresa romántica para su novia. Precisamente en esos momentos su mirada se detenía involuntariamente en Alina. Le recordaba a Liliana en su juventud, igual de vivaz, enérgica, con ojos brillantes. Quizás por eso hace un mes se había decidido a dar un paso imprudente. Todo había comenzado completamente por casualidad. Después de una de las fiestas de empresa, Jorge se ofreció a llevar a Alina a casa. Por el camino conversaron y resultó que tenían mucho en común. Literatura, música clásica, teatro. Luego vinieron las comidas juntos en cafés cerca de la oficina, las conversaciones tardías en el despacho después del horario laboral. Jorge entendía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Alina despertaba en el algo largo tiempo olvidado, lo hacía sentirse joven y deseado. No planeaba tener una relación seria, simplemente quería un poco de romance en su vida ordenada. Volviendo al trabajo, Jorge se concentró en preparar la presentación para las negociaciones del día siguiente. El tiempo volaba imperceptiblemente y ya eran las 6:30 de la tarde. Alina había regresado del dentista y desde entonces estaba en la habitación contigua, clasificando documentos. Alina. La llamó. La joven apareció inmediatamente en la puerta del despacho. Lo escucho, señor Velasco.
La preparación para la reunión de mañana está prácticamente terminada. Creo que deberíamos celebrarlo. ¿Le gustaría cenar en algún lugar agradable? Los ojos de Alina se iluminaron. Con mucho gusto respondió. Conozco un restaurante maravilloso. Un lugar muy atmosférico. Perfecto. Entonces vamos ahora mismo. Bajaron al garaje subterráneo, donde Jorge esperaba a su querido Mercedes negro. Por el camino, Alina le dio la dirección del restaurante y pronto llegaron a un elegante edificio en el centro de la ciudad. Mario, uno de los restaurantes más caros y prestigiosos de Madrid. Excelente elección, dijo Jorge con aprobación, ayudando a Alina a salir del coche. En la entrada los recibió el maitre en un smoking impecable. Bienvenidos al Mario, pronunció con una ligera reverencia. Tienen una mesa reservada a su nombre, síganme. Jorge miró a Alina con sorpresa. ¿Cuándo había tenido tiempo de reservar? En cualquier caso, era otra razón para admirar su previsión y organización. ¿Cómo consigue hacer todo? Preguntó sonriendo mientras seguían al maitre. Alina solo sonrió misteriosamente en respuesta. Subían por una amplia escalera alfombrada de rojo, pasando columnas de mármol blanco y cuadros en marcos dorados. El restaurante impresionaba por su lujo y refinamiento. Sonaba música clásica suave, los camareros con camisas blancas como la nieve se movían silenciosamente entre las mesas. El maitre los llevó a través del salón hacia una de las mejores mesas junto a una gran ventana con vista al río Manzanares. Pero apenas se acercaron a la mesa, Jorge se quedó petrificado. En la mesa estaba sentada Liliana. Liliana Velasco estaba sentada en una mesa del restaurante Mario y miraba nerviosamente el reloj. Ya eran las 7:30 de la tarde y Jorge aún no había llegado. Había llegado media hora antes de la hora acordada para preparar todo para su velada especial. A los 51 años, Liliana seguía siendo una mujer atractiva. Su cabello rubio con ligeras canas estaba elegantemente peinado, sus ojos azules irradiaban bondad y sabiduría. Llevaba el vestido favorito de Jorge, color esmeralda, que resaltaba su figura esbelta. Hoy era un día especial, el 30º aniversario de su boda. Hacía 30 años se habían casado en un pequeño registro civil, y luego celebraron en un modesto café con amigos. Entonces no tenían dinero para un banquete lujoso, pero tenían lo principal, amor ilimitado el uno por el otro. Liliana recordaba ese día como si fuera ayer. Jorge era tan joven, lleno de energía y planes para el futuro. Le había regalado un anillo trenzado con sus propias manos de alambre, porque no tenía dinero para uno de oro. Cuando me haga rico, te compraré uno de verdad, le había dicho avergonzado entonces. Pero Liliana apreciaba ese sencillo anillito más que cualquier diamante. Los años habían pasado volando como un solo día. Jorge efectivamente se había enriquecido, pero su relación con el dinero era especial. Le compraba joyas caras, ropa de diseñadores famosos, la llevaba a balnearios. Pero ese anillo de alambre aún se guardaba en su joyero familiar como símbolo del amor verdadero. Ayer Liliana había decidido hacerle una sorpresa a su marido. Sabía que estaba absorto en la preparación de importantes negociaciones y podía olvidarse del aniversario. Por eso había llamado a su secretaria y le había pedido que le transmitiera que lo esperaba hoy a las 7 de la tarde en el restaurante Mario. Alina había prometido educadamente transmitir el mensaje. Liliana se había preparado cuidadosamente para esta velada. Había ido a la peluquería, comprado zapatos nuevos, preparado una sorpresa especial. En una pequeña caja de terciopelo rojo yacía ese mismo anillo de alambre, símbolo de su juventud y amor puro. Quería recordarle a su marido aquellos tiempos cuando eran simplemente Jorge y Liliana, dos jóvenes dispuestos a conquistar el mundo entero. Entonces no necesitaban restaurantes caros ni regalos lujosos. Era suficiente estar juntos, tomarse de las manos y hacer planes para el futuro. En estos 30 años mucho había cambiado. Jorge se había convertido en un empresario exitoso, habían tenido hijos maravillosos. Lidia había obtenido una educación como lingüista y trabajaba como traductora en una empresa internacional. Alejandro se había hecho abogado y se disponía a abrir su propia práctica.
Pero a veces a Liliana le parecía que tras todos esos logros y éxitos habían perdido algo importante. Jorge pasaba cada vez más tiempo en la oficina, cada vez conversaban menos íntimamente como antes. Se había vuelto reservado, sumergido en el mundo de cifras y negocios. Liliana no reprochaba a su marido. Entendía qué responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Miles de personas dependían de las decisiones que tomaba cada día. La empresa crecía, se expandía, requería atención constante. Pero hoy, en el día de su aniversario, quería devolver a su relación la cercanía anterior. Recordar que a pesar de todos los cambios, su amor seguía siendo el mismo, sincero y profundo. El camarero se acercó a la mesa y preguntó delicadamente si deseaba pedir algo mientras esperaba a su acompañante. Gracias, por ahora esperaré, respondió Liliana suavemente. Miró de nuevo el reloj. Las 7:45. ¿Acaso Jorge había olvidado el aniversario a pesar de su mensaje? ¿O habían surgido asuntos urgentes en el trabajo? Liliana sacó el teléfono de su bolso para llamar a su marido, pero en ese momento vio una figura familiar en la entrada del restaurante. Jorge. Su corazón latió alegremente. Pero la alegría se transformó instantáneamente en desconcierto y luego en dolor. Junto a su marido estaba una joven hermosa. Liliana la reconoció, era Alina, la nueva secretaria de Jorge. La joven llevaba un elegante vestido negro, su cabello estaba hermosamente peinado, y su rostro resplandecía de felicidad. Liliana sintió como todo se encogía dentro de ella. El maitre los llevaba directamente a su mesa, y ahora entendía por qué el lugar había sido reservado a nombre de su marido. Solo que no lo había reservado ella, sino esa joven. Cuando Jorge vio a su esposa, en su rostro se reflejó la conmoción. Palideció, se detuvo como clavado. Alina también se quedó inmóvil, pero en sus ojos brilló algo parecido al triunfo. Liliana. Susurró Jorge. ¿Qué haces aquí? Espero a mi marido para cenar con motivo de nuestro 30º aniversario de boda, respondió tranquilamente, aunque por dentro rugía una tormenta de emociones. Dejé el mensaje a través de tu secretaria. Jorge se volvió lentamente hacia Alina. Alina, ¿recibió usted el mensaje de mi esposa? La joven bajó los ojos por un momento, pero luego levantó la cabeza y miró desafiante a Liliana. Sí, lo recibí, respondió firmemente. Pero consideré que era hora de decir finalmente la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó Liliana en voz baja. Nos estamos viendo desde hace un mes, dijo Alina con desafío en la voz. Y creo que ha llegado el momento de cambiar todo en su vida. El silencio se cernió sobre la mesa. Liliana se levantó lentamente, sintiendo como las piernas se le volvían de algodón. 30 años de vida en común, de amor, apoyo, alegrías y penas compartidas. Y así, de manera tan banal, todo terminaba. Sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo rojo y la puso sobre la mesa frente a su marido. Gracias, querido, por 30 años de vida en común, pronunció con una dignidad que la sorprendía incluso a ella misma. En la cajita yacía ese mismo anillo de alambre, testigo de su amor juvenil, símbolo de todo lo que habían vivido juntos. Liliana se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del restaurante, sintiendo las miradas de otros comensales. A sus espaldas escuchaba la voz desconcertada de Jorge que la llamaba, pero no se volvió. Las lágrimas nublaban sus ojos, pero caminaba erguida, con la cabeza en alto. Solo al salir a la calle, Liliana se permitió llorar. Jorge estaba en medio del caro restaurante y se sentía como un completo idiota. A su alrededor los comensales conversaban en voz baja, evidentemente discutiendo la escena que había ocurrido. Los camareros fingían no notar nada, pero sus miradas curiosas testimoniaban lo contrario. Sobre el mantel blanco como la nieve yacía la caja de terciopelo rojo, un reproche mudo y recordatorio de lo que acababa de perder. Jorge la tomó lentamente en sus manos y la abrió. Dentro, sobre una suave almohadilla, descansaba un sencillo anillo de alambre que él mismo había hecho para Liliana hacía 30 años. Los recuerdos lo inundaron como una avalancha. Entonces era un estudiante sin dinero del Instituto Técnico, trabajaba como cargador en una obra.
Liliana estudiaba en la Facultad de Filología, soñaba con ser maestra. Ya se veían desde hacía 2 años y planeaban casarse inmediatamente después de terminar el instituto. No tenía dinero para un anillo de compromiso real. El salario se iba en el alquiler de una habitación en un piso compartido y en comida escasa. Pero Jorge quería hacer la propuesta, y por eso en su tiempo libre fabricaba un anillo de alambre de cobre que había encontrado en la obra. Y ella efectivamente había llevado ese anillo hasta la boda, y luego lo había guardado cuidadosamente en el joyero con las reliquias familiares. A veces, al revisar cosas viejas, lo sacaba y recordaba sonriendo su juventud. Y él. Él se había olvidado del aniversario. 30 años de vida en común, y se había olvidado del día más importante del año para su familia. ¿Cómo había pasado? ¿Cómo pudo haberse entusiasmado tanto con la preparación de las negociaciones que se olvidó de la fecha de su propia boda? Señor Velasco, dijo Alina en voz baja, tocando su mano. Sentémonos. Nos están mirando. Él se volvió bruscamente hacia ella. En los ojos de la joven leyó algo que lo hizo estremecerse. No arrepentimiento, no vergüenza, sino cierta malicia. Como si todo lo ocurrido le diera placer. Alina dijo lentamente, dígame honestamente. ¿Sabía usted que mi esposa vendría aquí? Sí, respondió sin vacilar. Liliana me llamó ayer y me pidió que le transmitiera que lo esperaba hoy aquí a las 7 de la tarde. Con motivo del aniversario de boda. ¿Y no me transmitió este mensaje? No. En sus labios jugaba una sonrisa apenas perceptible. Considero que usted tiene derecho a la felicidad personal. No puede vivir toda la vida en un matrimonio solo por sentido del deber. Jorge sintió como la sangre se le subía a la cara. La ira se elevaba en él por oleadas. ¿Por sentido del deber? Su voz era baja, pero en ella sonaba una amenaza no disimulada. ¿Cree usted que estoy casado con Liliana por sentido del deber? Bueno, ¿acaso no es así? Alina parecía sorprendida por su reacción. Usted mismo dijo que se siente en la familia como en una jaula dorada. Que quiere cambios en la vida. Quería distraerme, dijo Jorge entre dientes. Recordar la juventud. Pero nunca pensé en destruir mi familia por una aventura con una secretaria. El rostro de Alina se contorsionó. ¿Una aventura con una secretaria? Repitió con ofensa en la voz. Pero si usted mismo dijo que yo era especial. Que a mi lado se siente joven y feliz. Y es verdad. Pero entre la sensación de juventud y el deseo de divorciarse de la esposa hay un abismo enorme. Liliana es todo lo que tengo más valioso en la vida. Ha estado conmigo desde los 18 años, me dio 2 hijos, me apoyó en todas mis iniciativas, creó una retaguardia confiable. Jorge tenía en la mano la cajita con el anillo y sintió como el corazón se le encogía de dolor. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo tratar así a una mujer que le había dado los mejores años de su vida? Alina dijo, mirándola fijamente a los ojos, a partir de mañana usted ya no trabaja en mi empresa. Considere que no pasó el periodo de prueba. Pero puede escribir una solicitud de renuncia voluntaria. Yo la firmaré. ¿Qué? La joven palideció. Pero me queda un mes para terminar el periodo de prueba. Ese mes puede no trabajarlo. Ya no hay necesidad. Espere. En la voz de Alina aparecieron notas de desesperación. No puede hacer esto. Tengo sentimientos serios hacia usted. Y además estoy embarazada. De usted. Ya hace un mes. Jorge se rió. No alegremente, sino amarga y enojosamente. Alina, después del nacimiento del segundo hijo me hice una operación para no tener más hijos. Así lo decidimos con mi esposa, 2 nos bastan. Así que su embarazo definitivamente no es mío. El rostro de la joven se puso blanco como las calorías. Su último intento de retenerlo había fracasado, y ella lo entendía. Y ahora escuche atentamente, continuó Jorge con tono helado. Si no desaparece inmediatamente de mi vida, le crearé tal reputación en los círculos empresariales que solo podrá conseguir trabajo en la luna. Tengo conexiones en todas las grandes empresas de la ciudad.
Alina se levantó silenciosamente de la mesa. En sus ojos brillaban lágrimas, pero a Jorge le daba igual. Solo pensaba en Liliana, que ahora estaba en algún lugar sola viviendo la peor traición de su vida. Adiós, señor Velasco, dijo Alina en voz baja y se dirigió hacia la salida. Jorge se quedó solo en la mesita donde debía haber tenido lugar el encuentro festivo en honor al aniversario de su boda con Liliana. En lugar de eso, había destruido 30 años de matrimonio feliz en un minuto. Sacó el teléfono y marcó el número de su esposa. Largos tonos, y luego el buzón de voz. Liliana no quería hablar con él, y no podía culparla. Dejando dinero en la mesa por la botella de vino sin abrir, Jorge salió apresuradamente del restaurante. Necesitaba llegar urgentemente a casa y tratar de arreglar lo irreparable. ¿Pero sería posible? Jorge corría por las calles nocturnas de Madrid, violando todas las normas de tráfico. Le daba igual las multas y las cámaras, lo único que importaba era llegar a casa lo más rápido posible y tratar de explicarse con Liliana. El anillo de alambre yacía en el bolsillo interior de su chaqueta. Cada vez que el coche giraba o frenaba, sentía su ligero roce contra el pecho. Como si le recordara lo que había perdido. Finalmente apareció su casa en una urbanización de élite en las afueras de Madrid. Una mansión de 2 plantas de estilo clásico, rodeada de un jardín cuidado. Una vez Jorge había comprado esta casa especialmente para la familia, aquí había suficiente espacio para todos, y Liliana podía dedicarse a su querida jardinería. Frenó bruscamente en la entrada y saltó del coche. En la casa había luz solo en la planta baja, en el salón. Entonces Liliana estaba en casa. Liliana. Gritó sin haber cruzado aún el umbral. Liliana, perdóname. Necesitamos hablar. Silencio. Solo el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo respondía a sus palabras. Liliana. Jorge subió al segundo piso, miró en el dormitorio, luego en el despacho de su esposa. Nadie. Volvió al salón y solo entonces notó en la mesa de centro una nota escrita con letra familiar. Jorge, me fui a casa de mamá. Pensaré en nuestro futuro. No llames ni vengas, aún no estoy preparada para verte. Liliana. Jorge se dejó caer en el sillón, sintiendo cómo se le doblaban las piernas. La madre de Liliana vivía en un pequeño pueblo en Andalucía, en la casa donde había crecido su esposa. Después de la muerte del padre de Liliana hace 5 años, María Santos se había quedado completamente sola, pero se negaba categóricamente a mudarse a Madrid. Aquí nací, aquí moriré, decía la mujer de 75 años. Liliana iba regularmente a visitarla, la ayudaba con las tareas domésticas y la madre la adoraba. Jorge sacó el teléfono y volvió a marcar el número de su esposa. Otra vez el buzón de voz. Entonces intentó llamar a su suegra, pero allí tampoco contestaba nadie. Tiró el teléfono sobre la mesa y se cubrió la cara con las palmas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo ser tan ciego e idiota? Un mes había estado jugando a la juventud con una secretaria, olvidándose de que en casa lo esperaba una mujer que le había dedicado toda su vida. Liliana nunca le había reprochado que pasara poco tiempo en casa. No se quejaba de la soledad cuando se quedaba en la oficina hasta tarde o se iba de viaje de negocios. Siempre lo recibía con una sonrisa, se interesaba por sus asuntos, lo apoyaba en todas sus iniciativas. Cuando él apenas comenzaba su negocio, el dinero faltaba catastróficamente. Liliana tenía que economizar en todo, en ropa, cosméticos, entretenimientos. Pero nunca se quejaba. En lugar de eso, se puso a trabajar como traductora desde casa para ayudar al presupuesto familiar. Escribía textos por las noches mientras él dormía, para durante el día ocuparse de los niños y la casa. Y luego, cuando la empresa se consolidó y el dinero dejó de ser un problema, Liliana se sumergió de lleno en la educación de los hijos. Los llevaba a círculos y secciones, los ayudaba con las tareas, participaba en actividades escolares. Era una madre y esposa ideal. ¿Y qué le había dado él a cambio? Regalos caros, una casa hermosa, viajes a balnearios. Pero lo más importante, atención y cercanía, cada vez había menos.
Se había sumergido en el mundo de los negocios de cabeza, olvidándose de que el éxito no vale nada sin las personas queridas cerca. Y luego apareció Alina. Joven, admirada, dispuesta a escuchar sus relatos sobre el trabajo durante horas. A su lado realmente se sentía joven y deseado. Pero eso era solo una ilusión que le había costado un verdadero tesoro, el amor de Liliana. Jorge se levantó y subió lentamente al dormitorio. Aquí todo recordaba a su esposa. Sus perfumes en el tocador, sus libros favoritos en la mesita de noche, el albornoz colgado en el respaldo del sillón. En el armario colgaba ordenadamente su ropa, pero varias perchas estaban vacías. Evidentemente, había tomado lo más necesario. En la cómoda había una gran fotografía familiar, él con Liliana y los niños en la casa de campo el verano pasado. Todos tan felices, sonrientes. ¿Acaso todo eso era ya el pasado? Jorge se acostó en la cama sin desvestirse. No podía dormir. Yacía y recordaba dolorosamente cada día del último mes. ¿Cómo pudo ser tan egoísta? ¿Cómo pudo causar dolor a una mujer que nunca le había hecho nada malo? Y mañana, importantes negociaciones con los noruegos. Pero ahora le daba igual el negocio. Lo único en lo que podía pensar era en cómo recuperar a su esposa. Por la mañana Jorge despertó con el sonido del despertador. Le dolía la cabeza, tenía amargura en la boca. Se levantó con dificultad y se dirigió al baño. Su reflejo en el espejo lo impactó, rostro demacrado, ojos rojos, cabello gris despeinado. Parecía tener todos sus 55 años, o quizás más. Bajando a la cocina, Jorge intentó preparar el desayuno. Tortilla en la sartén, café en el puchero. Pero no pudo tragar ni un bocado. Solo bebió café y se fue al trabajo. En la oficina ya nadie preguntaba por Alina. La noticia del despido de la secretaria se había extendido instantáneamente y los empleados fingían que no había pasado nada. Las negociaciones con los noruegos fueron formalmente exitosas, el contrato se firmó, pero Jorge se sentía como en una niebla. Por la tarde volvió de nuevo a la casa vacía. De nuevo intentó llamar a Liliana. De nuevo obtuvo tonos cortos. Así pasó otro día. Y otro más. La semana se alargaba como una eternidad. Jorge casi no comía, dormía mal, en el trabajo actuaba como un autómata. Los empleados empezaron a mirarlo de reojo, pero nadie se atrevía a preguntar qué pasaba. Finalmente se le acabó la paciencia. Se tomó una semana de vacaciones y al día siguiente voló a Sevilla. El avión aterrizó en el aeropuerto de Sevilla por la tarde. Jorge tomó un taxi y pidió que lo llevaran al pueblo de Solana. El viaje duró unas 2 horas, primero por la autopista, luego por caminos rurales. El pueblo lo recibió con silencio y cielo estrellado. Aquí no había smog urbano y las estrellas parecían especialmente brillantes. Jorge encontró la casa de María Santos sin dificultad, pequeña, de ladrillo rojo, con contraventanas talladas, rodeada de un jardín delantero. En las ventanas brillaba una luz cálida. Entonces estaban en casa. Jorge se quedó largo rato junto a la verja, sin decidirse a entrar. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su acción? Pero no podía tardar más. Empujó la verja y caminó por el sendero hacia el porche. Llamó a la puerta. ¿Quién es? Se oyó la voz de María Santos. Soy yo, Jorge. Una larga pausa. Luego el sonido de pasos, y la puerta se entreabrió. En la rendija apareció el rostro arrugado de su suegra. ¿Qué quieres, Jorge? Preguntó fríamente. Necesito hablar con Liliana. Ella no quiere verte. Por favor, María Santos. Déjeme al menos explicarme. La suegra lo miró largo rato, luego suspiró y abrió la puerta. Entra. Pero si mi hija dice que te vayas, te irás. Jorge asintió y cruzó el umbral. En la casa olía a pan fresco y té de hierbas. María Santos era una mujer pequeña y seca, pero se mantenía muy erguida y con dignidad. Liliana llamó, vinieron a verte. Liliana salió de la habitación. Jorge no la reconoció inmediatamente.
En lugar de sus habituales atuendos urbanos llevaba un sencillo vestido de verano, el cabello trenzado. Parecía más joven, pero al mismo tiempo en sus ojos había tal cansancio como si hubiera envejecido 10 años. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja. Vine por ti. Es tarde. Liliana, te lo ruego, escúchame. Te lo explicaré todo. ¿Qué hay que explicar? Liliana se sentó en una silla junto a la mesa. Salías con la secretaria y te olvidaste de nuestro aniversario. Todo está muy claro. Fue un error. Una estupidez. No pensaba destruir nuestra familia, pero la destruiste. María Santos puso una tetera en la mesa y salió silenciosamente, dejándolos solos. Liliana Jorge se arrodilló ante su esposa. Entiendo que te causé dolor. Pero créeme, nunca quise eso. Esta relación con Alina no significaba nada. ¿No significaba nada? En la voz de Liliana sonó amargura. Para ti, quizás. Pero para mí significó mucho. Porque mostró que nuestro matrimonio, nuestro amor, para ti son palabras vacías. Eso no es así. Entonces, ¿cómo pudiste olvidarte del aniversario? ¿Cómo pudiste venir al restaurante con otra mujer precisamente ese día? Jorge bajó la cabeza. No podía justificarse. No podía explicar cómo se podía ser tan irresponsable y cruel. Te traje esto, dijo, sacando del bolsillo la cajita roja. Liliana la miró y se volvió. Quédatelo. Como recuerdo de lo que fue alguna vez. Liliana, te amo. Siempre amé solo a ti. Extraña manera de demostrar amor. Se sentaron en silencio. Fuera de la ventana susurraba el viento primaveral, en algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Pedí el divorcio, dijo Liliana en voz baja. Jorge sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque no puedo seguir viviendo con una persona capaz de tal traición. 30 años, Jorge. Te di 30 años de mi vida. Los mejores años. ¿Y qué recibí a cambio? Humillación en el restaurante ante gente extraña. Lo arreglaré todo. ¿Podemos empezar de nuevo? No. Liliana se levantó y se acercó a la ventana. Mataste mi amor cuando decidiste pasar el día de nuestro aniversario con otra mujer. Ahora es tarde para cambiar algo. Dame una oportunidad de demostrar. Vete, lo interrumpió Liliana. Por favor, simplemente vete. Jorge se levantó lentamente de las rodillas. Tenía un nudo en la garganta, los ojos le ardían de lágrimas. Esperaré, dijo. Todo el tiempo que sea necesario. No esperes. Salió de la casa a la noche de verano. Las estrellas seguían brillando intensamente sobre él, pero ahora parecían frías e indiferentes. Jorge regresó a Madrid como en una pesadilla. La casa vacía lo recibió con silencio sepulcral. Incluso la empleada doméstica Ana Isabel, que venía 3 veces por semana, había dejado de aparecer. Evidentemente, Liliana había cancelado sus servicios. Una semana después llegaron documentos del juzgado. Liliana realmente había pedido el divorcio. En la demanda estaba indicada la formulación estándar, por irreconciliables diferencias. Pero Jorge conocía la verdadera razón. Contrató al mejor abogado de la ciudad, esperando alargar el proceso, pero Liliana fue inflexible. Solo exigía una cosa: divorcio rápido y división honesta de bienes. Su esposa no pretende el negocio, informó el abogado después del encuentro con el representante de Liliana. Está dispuesta a tomar la mitad del valor de los bienes inmuebles y cuentas bancarias en dinero y terminar ahí todas las disputas patrimoniales. ¿Y la empresa? Queda completamente suya. No quiere tener nada en común con usted. Jorge entendió que Liliana quería empezar la vida desde cero. Sin recuerdos de su pasado común, sin vínculos con su mundo. Los hijos reaccionaron dolorosamente al divorcio de sus padres. Lidia lloraba por teléfono, Alejandro era contenido, pero Jorge sentía su condena. Papá, ¿cómo pudiste?, preguntó la hija. Mamá te amó toda la vida. Cometí un error, reconoció Jorge. Un error muy estúpido. ¿Y ahora qué? ¿Ya no son una familia? Ustedes con Alejandro son para siempre mi familia. ¿Y con mamá?
Espero que algún día me perdone. Pero Liliana no pensaba perdonar. El divorcio se formalizó en tiempo récord. Jorge firmó todos los documentos sin regatear sobre la suma. El dinero ahora no tenía importancia para él. Liliana regresó a Madrid solo para llevarse sus cosas. Vino a la casa cuando Jorge no estaba. Él se fue especialmente de viaje de negocios para no traumatizar ni a ella ni a sí mismo. Cuando regresó, la casa parecía aún más vacía. Habían desaparecido no solo sus cosas personales, sino también muchos objetos que creaban el confort doméstico. Fotografías en marcos, flores en jarrones, la manta suave en el sofá junto a la chimenea. Como si del hogar hubiera salido el alma. En la mesa de la cocina había una nota: mis llaves están en la cómoda del vestíbulo. Liliana. Nada más. Ni reproches, ni palabras de despedida. Jorge subió al dormitorio. El armario brillaba vacío. En el tocador no quedaba ni un frasco de perfume. Solo en el cajón de la cómoda encontró una horquilla olvidada, plateada, que una vez había regalado a su esposa para su cumpleaños. Tomó la horquilla en sus manos y de repente sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez en todas estas semanas lloró. Lloró por el amor perdido, por la familia destruida, por su propia estupidez. En el despacho sobre la mesa yacían los documentos sobre la finalización del divorcio. Ahora era libre. Podía salir con quien quisiera, casarse incluso mañana. Pero la libertad resultó ser amarga e innecesaria. Liliana se fue de nuevo al pueblo a casa de su madre. Los hijos dijeron que planeaba vivir allí permanentemente, dedicarse a traducciones a distancia. Su parte de la división de bienes era suficientemente grande para asegurar una vida sin privaciones. Así lo decidió, contó Lidia. Dice que quiere tranquilidad y paz. ¿Y el trabajo? Encontró una agencia que da encargos de traducción de literatura artística. A mamá siempre le gustó este trabajo. Jorge recordaba. En su juventud Liliana soñaba con traducir prosa clásica europea. Pero luego aparecieron los hijos, las preocupaciones domésticas, y de los sueños tuvo que olvidarse. Ahora volvía a los planes olvidados. A los orígenes. Sin él, los meses se alargaban monótonamente. Jorge trabajaba como un poseído, tratando de acallar el dolor. La empresa prosperaba, se firmaban nuevos contratos, se abrían filiales. Pero el éxito no traía alegría. Por las tardes regresaba a la casa vacía y vagaba por las habitaciones como un fantasma. A veces se sorprendía escuchando, no sonaban los pasos de Liliana en la cocina, no se oía su canto suave, pero la casa callaba. Los amigos trataban de presentarle mujeres exitosas, hermosas, inteligentes. Jorge iba a cenas, teatros, pero todos estos encuentros parecían sin sentido. Comparaba a cada una con Liliana y entendía que nadie podría reemplazarla. Hay que seguir viviendo, decía su mejor amigo Miguel. Liliana hizo su elección. Ahora piensa en ti. Y pienso. ¿En qué idiota soy? Basta ya. Pasó un año. Es hora de olvidar. Pero Jorge no podía olvidar. Cada mañana despertaba con el pensamiento de su esposa. Cada noche se dormía soñando escuchar su voz. Y Liliana vivía su nueva vida en el pueblo. Según los relatos de los hijos, parecía tranquila e incluso feliz. Había arreglado la casa, hecho un jardín, encontrado amigos entre los habitantes locales. Trabajaba con placer, traducía libros interesantes. Mamá dice que por primera vez en muchos años se siente libre, dijo Alejandro durante una de las raras visitas a su padre. ¿Libre de mí? Libre de obligaciones. De la necesidad de ser una esposa y ama de casa perfecta. Ahora vive para sí misma. Jorge entendió que durante los años de matrimonio Liliana se había sacrificado por la familia. Y él ni siquiera lo había notado, tomaba como debido su cuidado y entrega. ¿Cómo pudo ser tan ciego? El tiempo pasaba, pero la herida no sanaba. Si algo había cambiado en este año, solo fue para peor. Jorge se dio cuenta de la magnitud de su pérdida y entendió que nunca podría perdonarse lo que había hecho.
Había pasado exactamente un año desde el divorcio. Jorge recordaba esta fecha mejor que su propio cumpleaños. El 12 de mayo, el día en que perdió lo más querido de su vida. En este año había envejecido notablemente. Las canas habían conquistado casi toda la cabeza, aparecieron arrugas profundas alrededor de los ojos, a menudo le dolía la espalda. Los médicos hablaban de estrés y fatiga, aconsejaban tomarse vacaciones, pero Jorge no podía parar. El trabajo era lo único que ayudaba a no pensar en Liliana. En este día tenía una reunión importante con representantes de una corporación china. Las negociaciones sobre la construcción de un oleoducto en el norte de España duraban ya medio año, y hoy debía resolverse la cuestión de la firma de un contrato de 15.000 millones de euros. Jorge se preparó para la reunión con especial minuciosidad. No podía permitirse un fracaso, demasiado dependía de este trato. Cientos de puestos de trabajo, el desarrollo de toda una región, la reputación de la empresa. Las negociaciones comenzaron a las 10 de la mañana y se alargaron hasta la tarde. Los chinos eran socios meticulosos, exigían aclaraciones sobre cada punto del contrato. A las 7 de la tarde Jorge se sentía como un limón exprimido, pero el contrato finalmente se firmó. Señor Velasco, dijo el jefe de la delegación china, estrechándole la mano, este es el comienzo de una cooperación larga y mutuamente beneficiosa. Espero que así sea, señor Zhang, respondió Jorge, fingiendo una sonrisa. Los chinos se fueron, en la oficina quedaron solo él y varios altos directivos de la empresa. Todos estaban de buen humor, el trato realmente era grandioso. Señor Velasco, dijo el director financiero, propongo celebrar el éxito. Hay un restaurante excelente. Gracias, hoy no, respondió Jorge cansado. Me iré a casa. Recogió los documentos, se despidió de los empleados y se dirigió al ascensor. En el pecho sentía una extraña pesadez, pero lo atribuyó al cansancio y la tensión del día. Bajando al aparcamiento subterráneo, Jorge de repente sintió un dolor agudo en el pecho. Lo atravesó como un rayo, desde el hombro izquierdo hasta las puntas de los dedos. La respiración se volvió pesada, ante los ojos aparecieron círculos negros. Intentó llegar al coche, pero las piernas no obedecían. Jorge se apoyó en la pared y entendió, esto era un infarto. El corazón latía irregularmente, un sudor frío brotó en su frente. Con dificultad sacó el teléfono y marcó el número de emergencias. Ambulancia, escucho. Me siento mal. El corazón. Logró articular Jorge y dio la dirección. Resista, salimos. Se deslizó por la pared y se sentó en el frío suelo de hormigón. El dolor venía por oleadas, cada respiración se daba con dificultad. En su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos, ¿acaso todo terminaría aquí, en un aparcamiento subterráneo? ¿Acaso no vería más a Liliana? Jorge cerró los ojos y de repente recordó claramente su sonrisa. No esa última, llena de dolor y decepción, que había visto en la casa del pueblo, sino esa, joven, feliz, con la que lo había mirado muchos años atrás el día de su boda. Liliana susurró. Perdóname. 20 minutos después, que parecieron una eternidad, llegó la ambulancia. Los médicos lo examinaron rápidamente, hicieron un electrocardiograma y con caras serias comenzaron a prepararlo para el transporte. Infarto extenso, dijo el médico por la radio. Preparen el quirófano. En el hospital todo pasaba como en una niebla. Batas blancas, luz brillante de lámparas, órdenes rápidas de los médicos. Jorge fue llevado al quirófano, y lo último que recordó fue la inyección de anestesia y la inmersión en la oscuridad. Despertó varias horas después en cuidados intensivos. La cabeza estaba pesada, en la boca había un sabor extraño. Al pecho estaban conectados cables de algunos aparatos, en la mano había un gotero. ¿Cómo se siente?, preguntó el médico de guardia, un hombre joven con gafas. Vivo, respondió Jorge ronco. Tuvo suerte. El infarto fue extenso, pero llegamos a tiempo. La operación fue exitosa, pusimos 2 stents. Pero la recuperación será larga. ¿Cuánto? Meses. Quizás más. Necesita cambiar el estilo de vida, dieta,
medicamentos, nada de estrés. Jorge asintió. Extraño, pero la noticia de que le esperaba un largo tratamiento no lo entristeció. Al contrario, sintió algo parecido al alivio. Quizás era una señal, hora de parar y reconsiderar las prioridades. Doctor dijo, necesito hacer una llamada. Es muy importante. Ahora no se puede. Debe descansar. Por favor. Llame a mi ex esposa. Dígale lo que me pasó. El médico lo miró con comprensión. Está bien. Gracias. Se llama Liliana. Jorge dictó el número de teléfono que sabía de memoria. El doctor anotó el número y prometió llamar. Jorge cerró los ojos y trató de relajarse. El corazón latía uniformemente, bajo la acción de los medicamentos el dolor casi no se sentía. Pensaba en que podía haber muerto hoy. Y el último pensamiento habría sido no sobre contratos millonarios o éxitos de la empresa, sino sobre Liliana. Sobre que no había logrado pedirle perdón de verdad. Una hora después el médico regresó. Hablé con su ex esposa, dijo. Le expliqué la situación. Dijo que llegará mañana por la mañana. Jorge sintió como el corazón latía más rápido y los aparatos inmediatamente reaccionaron con pitidos. Tranquilo, más despacio el médico revisó las lecturas de los monitores. Nada de emociones. Puede ser peligroso. ¿Realmente vendrá? Dijo que sale en el vuelo de mañana desde Sevilla. Jorge cerró los ojos. Entonces aún no lo odiaba tanto si estaba dispuesta a venir donde un ex marido enfermo. O simplemente se compadecía. Pero ahora eso no importaba. Lo importante era que la vería. La noche se alargaba infinitamente. Jorge se dormía y despertaba con los sonidos de los aparatos médicos. Tuvo sueños extraños, ora era joven otra vez y bailaba con Liliana en su boda, ora caminaban por un camino rural tomados de la mano. Por la mañana lo trasladaron a una habitación común. El estado se había estabilizado, pero los médicos seguían serios. Tuvo un infarto de miocardio, explicó el cardiólogo, un profesor de edad con barba gris. Los daños del músculo cardíaco son significativos. Necesita reposo completo, dieta estricta y observación médica constante. ¿Podré trabajar? Olvídese del trabajo durante los próximos 6 meses. Y luego, veremos. Posiblemente tenga que cambiar radicalmente el ritmo de vida. Alrededor del mediodía entró Liliana en la habitación. Jorge no la reconoció inmediatamente. En un año de vida en el pueblo había cambiado. Se había bronceado, adelgazado, el cabello se había vuelto más largo y claro. Llevaba un vestido sencillo y un cardigan ligero. Sin maquillaje, sin joyas. Pero parecía más joven y hermosa que en los últimos años de su matrimonio. Hola, dijo en voz baja, deteniéndose junto a la puerta. Liliana. Jorge intentó incorporarse, pero el mareo lo obligó a recostarse en la almohada. ¿Viniste? El médico dijo que podías haber muerto. Sí. Podía. Se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Jorge la miraba ávidamente, memorizando cada rasgo. Un año de separación le había parecido una eternidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Liliana. Mejor. Ahora que estás aquí, mucho mejor. No digas tonterías. No son tonterías. Liliana, cuando estaba en cuidados intensivos, pensaba solo en ti. En que podía morir sin haber corregido mi error. Liliana guardó silencio, mirando por la ventana. El doctor dijo que la recuperación será larga, continuó Jorge. Posiblemente tenga que dejar el negocio. ¿Y qué harás? No sé. Quizás me dedique a algo tranquilo. Leeré libros, escucharé música. Pensaré en la vida. Antes decías que eso era aburrido. Antes era un idiota. Liliana finalmente lo miró. ¿Cómo van las cosas en la empresa? Ayer firmé un gran contrato con los chinos. 15.000 millones de euros. Felicidades. Ya no es importante. ¿Entiendes, Liliana? Cuando estás entre la vida y la muerte, empiezas a entender que tiene realmente valor. No el dinero, no los contratos, no el éxito.
sino las personas que amas. Tarde lo entendiste. Lo sé. Pero mejor tarde que nunca. Entró una enfermera con medicamentos. Liliana se levantó. Tengo que ir, me dijo. Necesito llamar a los niños, decirles que estás bien. Quédate, por favor. Me hospedé en un hotel cerca. Mañana vendré otra vez. Liliana. Jorge extendió la mano hacia ella. Gracias por venir. Ella vaciló un momento, luego tocó sus dedos. Recupérate, dijo en voz baja y salió. Jorge miró la puerta por donde había desaparecido Liliana y sintió como en el pecho, a pesar del dolor de la operación, florecía la esperanza. Había venido. No lo había abandonado en la desgracia. Quizás aún no todo estaba perdido. Liliana venía cada día. Al principio por poco tiempo, media hora o una hora. Se sentaba junto a la cama, hablaba del tiempo, de las noticias que había visto en internet. Evitaba hablar del pasado, pero a Jorge le bastaba simplemente ver su rostro, escuchar su voz. Gradualmente sus visitas se hacían más largas. Traía libros, leía en voz alta. Jorge cerraba los ojos y escuchaba su voz melodiosa, como en la infancia escuchaba cuentos antes de dormir. ¿Recuerdas?, dijo una vez, cómo me leías la novela durante mi primer viaje de negocios al norte? Por teléfono, cada noche. Recuerdo. Dijiste que extrañabas mi voz. La extrañaba. Mucho. Y yo pensaba que simplemente querías dormirte escuchando la lectura. Quería escuchar que estaba cerca. Aunque fuera solo la voz. Los médicos estaban contentos con su progreso. Jorge se recuperaba más rápido de lo esperado. El cardiólogo decía que el estado de ánimo positivo del paciente jugaba un papel enorme en la recuperación. Tiene una motivación excelente, dijo. Eso es importante. 2 semanas después Jorge recibió el alta del hospital. Pero los médicos advirtieron, la recuperación completa tomaría meses. Nada de estrés, dieta estricta, toma regular de medicamentos, caminatas diarias. Necesita cuidado constante, dijo el cardiólogo. Al menos las primeras semanas. Jorge entendía que no podía pedirle a Liliana que se quedara con él. Estaban divorciados, ella tenía su propia vida. Pero cuando comenzó a hablar de contratar una enfermera, Liliana de repente lo interrumpió. Me quedaré. ¿Qué? Durante el tiempo de recuperación. Hasta que te pongas en pie. Liliana, no estás obligada. Estoy obligada. Eres el padre de mis hijos. Y además. Se calló, y agregó más bajo, no puedo dejarte solo en tal estado. Jorge sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias, solo pudo decir. Liliana se instaló en el cuarto de huéspedes del primer piso. Preparaba comida dietética, recordaba los medicamentos, lo acompañaba en los paseos por el parque. Lo cuidaba con la misma solicitud que en los años de su matrimonio. Pero entre ellos había una pared invisible. Liliana era educada pero contenida. No permitía que las conversaciones pasaran a temas personales, evitaba cualquier intento de discutir su relación. Estoy aquí solo como enfermera, dijo cuando Jorge trató de agradecerle por todo lo que hacía. Nada más. Pero Jorge veía, a veces, cuando ella pensaba que él no miraba, en sus ojos brillaba algo familiar. ¿Ternura? ¿Cuidado? ¿O simplemente lástima por una persona enferma? Los días pasaban en un ritmo tranquilo. Por la mañana, desayuno, medicamentos, paseo por el jardín. Durante el día, descanso, lectura, almuerzo ligero. Por la tarde, otra vez paseo, cena, y Liliana se retiraba a su habitación. Jorge casi no pensaba en el trabajo. Había transferido la gestión de la empresa a los hijos. Sorprendentemente, esta decisión no le causó dolor. Al contrario, sintió alivio. Como si se hubiera quitado de los hombros una carga pesada. ¿Cómo van las cosas en la oficina?, preguntó una vez durante la cena. Alejandro se las arregla excelentemente, respondió Liliana. Y Lidia resultó ser una negociadora nata. Los chinos están encantados con ella. Entonces puedo irme tranquilo a la jubilación. ¿No es temprano? ¿Por qué no?
Hay dinero suficiente para varias vidas. Y la salud es más importante. Liliana lo miró atentamente. Antes nunca habrías dicho eso. Antes era otra persona. Quizás no muy buena. No digas eso, pero es verdad. Era un egoísta, pensaba solo en mí y en mis ambiciones. Y lo más querido lo perdí por mi propia estupidez. Liliana bajó la mirada. Come, dijo en voz baja. La comida se enfría. Pasó un mes. Jorge se sentía mucho mejor. Los médicos estaban contentos con los resultados de los análisis, permitieron aumentar las cargas físicas. Entendía que pronto Liliana se iría, no tenía sentido quedarse más tiempo. Este pensamiento lo asustaba más que los recuerdos de cuidados intensivos. Liliana dijo una vez por la tarde, cuando estaban sentados en la terraza mirando la puesta de sol, ¿qué pasará cuando me recupere completamente? Regresaré al pueblo. ¿Y yo? Tú seguirás viviendo. Tienes hijos, trabajo. El trabajo lo dejé. Y los hijos han crecido, tienen su propia vida. Encontrarás nuevos intereses. Sin ti eso es imposible. Liliana se levantó. No empieces, dijo. Por favor, no empieces. Liliana, cambié. Entendí lo que hice. Dame una oportunidad de demostrar. No. Se volvió hacia él y en sus ojos vio determinación. Jorge, el hecho de que esté aquí no significa que te haya perdonado. Simplemente no podía dejar a una persona enferma. Pero entre nosotros todo terminó. Para siempre. ¿Por qué? Nos amábamos. Amábamos. En tiempo pasado. Y ahora hay demasiado dolor. No podré olvidar esa noche en el restaurante. No podré volver a confiar en ti. Jorge bajó la cabeza. La entendía. Sabía que algunos errores no se perdonan. Pero aceptar eso estaba por encima de sus fuerzas. ¿Cuándo te irás? Preguntó en voz baja. La próxima semana. Una semana. Solo una semana, y volvería a quedarse solo en la casa vacía. Pero ahora la soledad sería aún más terrible, porque un mes junto a Liliana le había recordado lo que significaba ser feliz. Liliana se fue un lunes por la mañana. Jorge la acompañó hasta el taxi, de pie en el umbral de la casa en bata y pantuflas. Ella se volvió junto a la verja y le hizo adiós con la mano. Cuídate, dijo. Tú también. El taxi desapareció tras la curva, y Jorge se quedó solo. La casa volvió a estar vacía y fría, a pesar del cálido día otoñal. Los primeros días después de su partida fueron especialmente duros. Jorge vagaba por las habitaciones sin encontrar su lugar. Todo recordaba a Liliana, la taza de la que bebía té, el libro que le leía en voz alta, la almohada del sofá donde se sentaba por las tardes. Pero gradualmente comenzó a acostumbrarse a la soledad. Los médicos le permitieron pequeñas cargas físicas y Jorge se apuntó a una piscina. La natación ayudaba no solo a recuperar la salud, sino también a distraerse de los pensamientos tristes. Comenzó a leer, no informes comerciales y resúmenes analíticos, sino literatura artística. Releyó los clásicos que una vez estudió en el instituto, descubrió autores modernos. Sorprendentemente, resultó que tenía tiempo para lo que había olvidado durante años de trabajo. Los hijos lo visitaban regularmente. Alejandro se las arreglaba excelentemente con la gestión de la empresa, Lidia supervisaba proyectos internacionales. Jorge estaba orgulloso de ellos, pero entendía que su época en los negocios realmente había terminado. Papá, dijo Lidia durante una de las visitas, ¿por qué no te vas a descansar a algún lugar? Viajes, lugares nuevos. Siempre soñaste con ver el mundo no a través de la ventana de un avión de servicio. ¿Solo? ¿Y por qué no? Conocerás gente nueva, encontrarás nuevas aficiones. Jorge pensó en eso. Realmente, ¿por qué no intentar? Tenía suficiente dinero y, lo principal, tiempo. Pero primero decidió visitar al médico. Habían pasado 3 meses desde el infarto, era hora de hacer un examen de control. Los resultados resultaron alentadores. El corazón se recuperaba mejor de lo que esperaban los doctores. Puede llevar una vida casi normal, dijo el cardiólogo.
Por supuesto, nada de estrés ni sobreesfuerzos. Pero cargas moderadas, viajes, incluso trabajo ligero, todo eso es posible. ¿Y si quiero mudarme al pueblo? El médico se sorprendió. ¿Al pueblo? ¿Por qué? Quiero tranquilidad. Vida serena. Bueno, el aire fresco y el ritmo pausado le harán bien. Lo principal es no olvidarse de los medicamentos y los exámenes regulares. Saliendo del hospital, Jorge de repente entendió que había tomado una decisión. Se iba al pueblo. No donde Liliana, no la molestaría. Simplemente encontraría un lugar tranquilo donde pudiera empezar una nueva vida. Pero primero necesitaba hacer algo. Jorge llegó a casa y subió al dormitorio. En el cajón lejano de la cómoda yacía la familiar cajita de terciopelo rojo. La tomó y la abrió. El anillo de alambre, hecho por sus manos muchos años atrás, brillaba opacamente en los rayos del sol otoñal. Jorge apretó la cajita en su mano y bajó. Tenía un plan. Una semana después estaba sentado en un avión que volaba a Sevilla. En el bolsillo yacía la cajita con el anillo, en el equipaje, una maleta con lo más necesario. El resto de la propiedad se lo había confiado a los hijos. Papá, ¿seguro que no te has vuelto loco?, preguntó Alejandro, despidiéndolo en el aeropuerto. Al contrario, por primera vez en muchos años he recuperado la cordura. ¿Y qué harás allí? Entre viajes y el deseo de establecerse en un pueblo hay una gran diferencia. Vivir. Simplemente vivir. En Sevilla Jorge alquiló un coche y se dirigió hacia el pueblo de Solana. Pero no planeaba detenerse allí, demasiado cerca de Liliana. Encontró otro pueblo, a 30 kilómetros de distancia, junto al río. El pueblo se llamaba Aguas Claras. El nombre correspondía perfectamente a su estado de ánimo. Aquí había una decena de casas, una tienda, un puesto médico y una iglesia vieja. Tranquilidad, paz, vida pausada. Jorge se hospedó en una casa local, con una mujer mayor que le alquiló una de las 2 habitaciones. La anfitriona, Ana Petra, resultó ser comunicativa y bondadosa. No hacía preguntas innecesarias, pero contaba gustosamente sobre los lugares de interés locales. ¿Y qué lo trajo aquí?, preguntó durante la cena. Los madrileños rara vez vienen por aquí. Examino un lugar tranquilo para vivir. Me cansé de la ciudad. Entiendo. ¿Y tiene familia? La tenía, respondió Jorge en voz baja. Ana Petra delicadamente no siguió preguntando. Al día siguiente Jorge paseaba por el pueblo y de repente vio un anuncio: se vende casa junto al río. Número de teléfono, breve descripción. La casa resultó ser exactamente lo que buscaba. Pequeña, de una planta, con jardín y vista al río. Los antiguos dueños se habían mudado a la ciudad y la casa llevaba vacía ya medio año. Buena casa, dijo un hombre mayor del lugar con traje viejo. Sólida, cálida. No lejos del centro, pero tranquila. El río cerca, para la pesca es lo mejor. No soy pescador. Es una lástima. Aquí hay lugares tales. Bueno, qué decir, usted mismo verá. Jorge compró la casa sin regatear el precio. El dinero ahora no tenía importancia. Lo importante era encontrar su lugar en este mundo. Las siguientes semanas se fueron en el arreglo. Muebles, electrodomésticos, libros, todo lo más necesario para una vida modesta pero cómoda. Jorge mismo se ocupaba de las reparaciones, pintaba paredes, arreglaba la cerca. El trabajo físico calmaba y distraía de los pensamientos tristes. Los habitantes locales se relacionaron con el nuevo vecino con curiosidad, pero benevolencia. Lo llamaban simplemente Jorge, sin preguntar sobre el pasado. En el pueblo todos se conocían, pero sabían guardar los secretos ajenos. Gradualmente Jorge se involucró en la vida pausada del pueblo. Por la mañana, paseo a lo largo del río, desayuno, lectura. Durante el día, trabajo en el jardín o en la casa, paseos, comunicación con los vecinos. Por la tarde, otra vez lectura, música, reflexiones. Se hizo con un perro, un mestizo de la calle llamado Varón, que tomó de la calle. Varón resultó ser un compañero inteligente y fiel.
Paseaban juntos y el perro ayudaba a amenizar la soledad. Pasó medio año. Jorge se sentía mejor. La salud se recuperó, las heridas del alma comenzaron a sanar. Incluso pensaba en dedicarse a algo útil, quizás ayudar a la escuela local o al puesto médico. Pero en el fondo del alma aún vivía la esperanza. Que algún día Liliana lo perdonaría. Que podrían estar juntos, aunque fuera como amigos. Y por eso el anillo de alambre siempre yacía en su mesita de noche. Como recordatorio de que el amor verdadero no muere. Había pasado casi un año desde la mudanza de Jorge al pueblo Aguas Claras. La primavera entraba en sus derechos, y en las orillas del río los sauces desplegaban sus hojas. Jorge estaba sentado en la terraza de su casa, bebía té matutino y observaba cómo Varón perseguía mariposas en el jardín. La vida se había establecido. Ayudaba a la escuela local, había comprado computadoras y una pizarra interactiva, participaba en los asuntos públicos del pueblo, se dedicaba a trabajo ligero que no requería estrés pero traía satisfacción. La salud casi se había recuperado. Los médicos del hospital regional solo se sorprendían mirando los resultados de sus análisis. Análisis excelentes, decía el doctor. La vida en el pueblo definitivamente le conviene. Pero a pesar del bienestar externo, en el alma de Jorge quedaba un vacío. Cada día pensaba en Liliana. Sabía que vivía a 30 kilómetros de él, pero ni una vez se había decidido a ir a verla. Había prometido no molestarla, y cumplía su palabra. A veces en la tienda o en correos escuchaba noticias de los pueblos vecinos. Decían que en Solana vivía una madrileña que se dedicaba a traducciones y ayudaba a los ancianos. Una mujer bondadosa, tranquila, pero muy reservada. No se relacionaba íntimamente con nadie. Jorge entendía, Liliana también estaba sola. ¿Pero tenía derecho a perturbar su paz? Esa mañana todo cambió. Jorge apenas había terminado el desayuno cuando sonó el teléfono. Su hija Lidia. Papá, en su voz se oía inquietud, acaba de llamarme la abuela María. ¿Le pasó algo a mamá? El corazón de Jorge se sobresaltó inquieto. ¿Qué pasó? Perdió el conocimiento en su patio. La vecina la encontró y llamó a la ambulancia. Ahora mamá está en el hospital regional, pero la abuela entiende mal lo que dicen los médicos. Voy ahora mismo. Papá, pero tú, Lidia, tu madre puede morir, ¿y hablas de nuestras relaciones? Voy inmediatamente. Jorge colgó el teléfono, se vistió rápidamente y se subió al coche. Hasta el hospital regional había 40 minutos de viaje, pero recorrió la distancia en media hora. En el servicio de urgencias lo recibió María Santos. Su suegra parecía desconcertada y asustada. Jorge, exclamó al verlo. Gracias a Dios que viniste. No entiendo nada de lo que dicen estos doctores. ¿Qué le pasa a Liliana? No sé. La vecina la encontró por la mañana en el suelo del patio. Yacía sin conocimiento. Vino la ambulancia, la trajeron aquí. Dicen algo sobre presión, sobre análisis. Jorge abrazó a su suegra por los hombros. Todo estará bien. Busquemos al médico y aclaremos qué pasa. El médico de guardia, una mujer joven en bata blanca, explicó la situación. Su esposa tuvo una crisis hipertensiva. La presión subió a niveles críticos. Estabilizamos el estado, pero aún está sin conocimiento. ¿Es peligroso? Puede serlo. Hay que esperar los resultados del examen. No se descarta un derrame cerebral. Jorge sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿Puedo verla? ¿Es usted familiar? Ex marido. Pero tenemos hijos en común, y su madre está en edad avanzada. La médica miró a María Santos y asintió. Está bien. Pero poco tiempo. Liliana yacía en la sala de cuidados intensivos, conectada a múltiples aparatos. El rostro estaba pálido, la respiración superficial. Jorge se sentó en la silla junto a la cama y tomó su mano en la suya. Liliana susurró, ¿me oyes? Soy yo, Jorge. Estoy aquí. Ninguna reacción. Solo el pitido uniforme de los monitores. Doctora, se dirigió al médico, ¿cuál es el pronóstico? Aún es temprano para hablar.
Las próximas 24 horas son críticas. Si recobra el conocimiento y la presión se estabiliza. Y si no, no hablemos de lo malo. Por ahora su estado es estable. Jorge se quedó en el hospital. No se apartaba de la cama de Liliana, le tenía la mano, hablaba con ella, leía poemas que ella amaba en la juventud. Los médicos decían que los enfermos en coma a menudo oyen las voces de las personas cercanas. María Santos venía cada día, pero poco tiempo, a su edad los viajes largos se le daban con dificultad. Los hijos volaron desde Madrid al día siguiente. ¿Cómo está mamá?, preguntó Lidia lo primero. Sin cambios por ahora. Pero los médicos tienen esperanzas. Alejandro y Lidia se turnaban para hacer guardia junto a la cama de su madre. Jorge no se iba del hospital, dormía en un sofá en el pasillo. Las enfermeras se compadecían de él y le traían comida del comedor, pero casi no comía nada. Al tercer día Liliana movió los dedos. Jorge, que le tenía la mano, sintió esto primero. Doctora. Llamó. Parece que está recobrando el conocimiento. La médica examinó rápidamente a la paciente, revisó la reacción de las pupilas a la luz. Sí, hay dinámica positiva. Siga hablando con ella. Liliana, dijo Jorge en voz baja, inclinándose hacia su rostro, abre los ojos. Por favor. Los niños te esperan. Tu madre se preocupa. Los párpados de Liliana temblaron, luego se abrieron lentamente. Miraba con mirada desenfocada, tratando de entender dónde se encontraba. ¿Jorge? Susurró apenas audible. Sí, soy yo. Estás en el hospital. Todo está bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Te subió la presión. Perdiste el conocimiento. Pero ahora todo está en orden. La médica se acercó a la cama y comenzó el examen. Revisó los reflejos, hizo varias preguntas. Liliana respondía en voz baja pero coherentemente. Excelente, dijo la doctora. Lo peor ya pasó. Pero necesita reposo y observación constante. 1 hora después entraron los hijos en la habitación. Lidia lloró al ver a su madre consciente. Alejandro era más contenido, pero Jorge vio cómo le temblaban las manos. Mamá, nos asustamos tanto, dijo Lidia, besando a Liliana en la frente. Perdón por asustarlo, sonrió débilmente Liliana. Yo misma no esperaba esto. Lo principal es que recuperaste el conocimiento y ahora te pondrás bien, dijo Alejandro. Cuando los hijos salieron brevemente, Liliana miró a Jorge. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. María Santos llamó a los niños, ellos me llamaron a mí. No podía no venir. Pero si vives en Aguas Claras. Jorge se sorprendió. ¿Lo sabes? Lo sé. Los pueblos son pequeños, las noticias se difunden rápido. ¿Y qué piensas de eso? Nada. Es tu vida. Pero en su voz no había la frialdad anterior. La enfermedad, la cercanía de la muerte habían cambiado algo en su percepción del mundo. A Liliana le dieron el alta 1 semana después, pero los médicos advirtieron, necesitaba reposo y cuidado constante. La crisis hipertensiva podía repetirse. Necesito una enfermera, dijo Liliana cuando discutían los planes futuros. Contrataré la mejor, prometió Alejandro. Oh. Dijo inesperadamente Jorge, puedo quedarme. Ayudar con el cuidado. Si me lo permites. Todos lo miraron con sorpresa. Vivo cerca, conozco todas las particularidades locales. Y recuerdo que me recuperé solo gracias a ti. Jorge, dijo Liliana en voz baja, no podemos. Podemos. Como vecinos, como amigos, como padres de nuestros hijos. No pido nada a cambio. Solo quiero ayudar. Liliana guardó silencio largo tiempo, luego asintió. Está bien. Pero solo hasta que encontremos una enfermera permanente. Jorge entendía que ella decía eso para no ofenderlo con un rechazo. Pero estaba dispuesto a cualquier condición, con tal de estar cerca. Regresaron a la casa de María Santos en Solana. Jorge se instaló en la cocina de verano, que acondicionó como vivienda. Durante el día ayudaba a Liliana, preparaba comida, iba a la tienda, vigilaba la toma de medicamentos. Por las tardes se iba a su cocina para no molestarla.
Gradualmente entre ellos se restablecían las relaciones humanas. Hablaban de los hijos, del tiempo, de los libros. Liliana contaba sobre su trabajo de traductora, Jorge sobre la vida en Aguas Claras. ¿Te gusta en el pueblo?, preguntó una vez por la tarde, cuando estaban sentados en la galería. Sí. Por primera vez en muchos años siento paz. ¿No es aburrido? A veces. Pero es mejor que el estrés constante en la ciudad. ¿Y las mujeres?, preguntó de repente. Jorge la miró sorprendido. ¿Qué mujeres? Bueno, eres un hombre libre. Seguramente las bellezas locales se fijaron en ti. Liliana dijo seriamente, hace tiempo entendí que necesito solo a una mujer. La que está sentada a mi lado. Ella bajó los ojos. No digas eso. ¿Por qué? Es la verdad. Ha pasado demasiada agua bajo el puente. Pero el amor quedó. Al menos de mi parte. Liliana bajó la mirada sin responder. Pero Jorge vio, algo en su corazón se conmovió. Pasó un mes. El estado de Liliana mejoró, y ya no necesitaba cuidado constante. Jorge entendía que pronto tendría que irse, y entonces se decidió al último paso. Una hermosa noche de verano, cuando María Santos se había ido donde las vecinas y se quedaron solos, Jorge sacó del bolsillo la familiar cajita roja. Liliana dijo, poniéndose en una rodilla ante su sillón, quiero hacerte una propuesta. Jorge, no hace falta. Escúchame. Entiendo que te causé dolor. Entiendo que puedes no perdonarme nunca. Pero quiero pasar el resto de la vida a tu lado. No como marido, si no quieres. Simplemente como una persona que te ama. Abrió la cajita. En ella yacía el mismo anillo de alambre, hecho por sus manos muchos años atrás. Esta no es una nueva propuesta, continuó Jorge. Es un regreso a los orígenes. A aquel tiempo cuando éramos simplemente Liliana y Jorge, dos jóvenes que se amaban. Liliana miraba el anillo, y por sus mejillas corrían lágrimas. Tú sabes que no podré. Que entre nosotros nunca más será lo que fue antes. Lo sé. Y no lo pido. Pido solo una oportunidad de estar cerca. Cuidarte. Demostrar que cambié. ¿Para qué te hace falta esto? Puedes encontrar una mujer joven que te dé nuevo amor, nueva felicidad. Porque mi felicidad eres tú. Y siempre fue solo tú. Liliana guardó silencio largo tiempo, mirando el anillo. Luego extendió lentamente la mano. Ponlo, dijo en voz baja. Jorge con dedos temblorosos puso el anillo de alambre en su dedo anular. Se asentó exactamente igual que en aquel primer día. Esto no significa que te haya perdonado, dijo Liliana. Y no significa que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo. Esto es simplemente un intento. Un intento de empezar de nuevo. Lentamente, con cuidado. Sin garantías. Es todo lo que soñaba. Liliana miró el anillo en su mano y sonrió débilmente. ¿Sabes? A la luz de la luna brilla hermosamente. Como si fuera real. Es real. Porque está hecho con amor. Se sentaron en la galería bajo el cielo estrellado. Jorge no se atrevía a tomarle la mano, pero sentía, entre ellos ya no había esa pared que los había separado los últimos 2 años. Adelante había incertidumbre. Jorge no sabía si Liliana podría alguna vez confiar completamente en él. No sabía si lograrían construir una nueva relación sobre los restos de la antigua, pero tenían una oportunidad. Y el anillo de alambre en el dedo de la mujer amada era símbolo de que el amor es más fuerte que las ofensas y el perdón es posible, incluso cuando parece que no hay. Medio año después se casaron por segunda vez. Una ceremonia tranquila en el registro civil local, solo María Santos y los hijos. Liliana llevaba un sencillo vestido beige, Jorge un traje oscuro. Su nueva vida comenzó en la casa junto al río en el pueblo de Solana. Pausada, mesurada, llena de alegrías simples. De matutino en la galería, paseos a lo largo del río, lectura en voz alta por las tardes. No trataban de recuperar el pasado. Construían algo nuevo, más maduro, consciente, sufrido. Los hijos vinieron a ver a sus padres un mes después de la boda y organizaron una cena familiar.
Trajeron comida y prepararon un festín celebratorio directamente en la casa del pueblo. Por la tarde Jorge con Liliana estaban sentados junto al río, y él hizo el juramento de que la amaría y cuidaría hasta la muerte.